Hola y bienvenidas a un nuevo encuentro entre amigas con Yuriyana Club. Hoy nos vuelve a acompañar la licenciada Analía Pereira. Ella es psicopedagoga especializada en temas educativos en torno a la sexualidad y directora de la Diplomatura en Educación Sexual Integral en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, Argentina. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Úrsula? Un placer estar acá con vos nuevamente. No, el placer es nuestro. Bueno, y hoy quería conversar contigo, quería explorar contigo la importancia de conocer como mujeres nuestro cuerpo y sobre todo nuestro deseo, conocer nuestro cuerpo como un espacio sexual. Y supongo que la primera pregunta sería, ¿cuándo y cómo se crea esa fisura entre la mujer, nuestra identidad, y el ser sexual? Esto tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, también con la propia biografía sexual de cada una de nosotras. Eh, en nuestra cultura, en torno a la religión, a los mensajes que hemos recibido, siempre todo focaliza en torno a la vagina. Y la vagina como órgano para el reproductivo, pero nada se habla del placer. Entonces, hablar de un aparato reproductor, como somos vistas las mujeres, tanto en la medicina como por parte de muchas religiones también, y por eso se extiende en nuestra cultura, hace que nuestro cuerpo, nuestro órgano principal del placer, esté silenciado. Entonces aquí ponemos en valor el conocimiento de nuestro cuerpo, en particular de nuestro sistema genital, decimos. Entonces empezamos en algún punto, a revisar, che, ¿qué es esto de aparato reproductor? Solamente tenemos algo que se llama de este modo porque nos reproducimos y ese es nuestro único fin. Entonces, desde ahí empezamos a abrir eh, todas las opciones que tenemos para empezar a conocernos. Y el placer de las mujeres no se habla mucho. Ahora podemos hablarlo aquí, Úrsula, y también si ves en las redes hay mucho en relación a eso. Y también hay mucha mercantilización de estos Ujú. temas. Pero en los espacios educativos hay miedo aún y hay mucho tabú en torno a dialogar sobre el placer y en Y, particular el y placer yo, de las mujeres. sí, y lo llevaría en realidad, o sea, lo que acabas de decir creo que es extremadamente revelador porque pasamos de un ambiente, o como tú dices, de alguna manera hecho comercial o tocado muy a la ligera, a la parte educativa. Entonces, y ahí, si bien prima más lo primero que lo segundo, lo que queda es un enorme vacío en cuanto a conversar sobre nuestra sexualidad desde un punto de vista femenino informado, pero al mismo tiempo aterrizado en nuestra realidad. Porque una cosa es muy importante discutirlo a nivel académico y a nivel educativo, pero también es verdad que la vivencia corporal es una parte importantísima de entendernos, no solamente a través de lo educativo, sino a través de, idealmente, en algún momento, sentirnos con la confianza de poder, la libertad incluso de poder hablar de estos temas sin sentir culpa, sin sentir que qué rara, ¿por qué quiero hablar de esto? O por qué es que cuando escucho mi aparato reproductivo no me termina de cuadrar y por qué yo le quiero dar otros usos. Quiero mal usar, entre comillas, mi aparato reproductivo, no puede ser. Entonces, sí creo que es importante lo que dices porque efectivamente creo que no existe, o sea, de alguna manera en lo que has dicho, en el vacío que no mencionaste, se resalta el vacío que existe, ¿no? Que es una conversación femenina, de mujer, abierta, y yo diría incluso incluyendo también a otros géneros en torno a la sexualidad femenina. Sí,
Me parece que es fundamental que hoy, como este espacio que tenemos en la virtualidad, podamos también tener espacios eh, en contacto con mujeres, espacios abiertos de encuentro en los que podamos facilitar talleres y ahí las mujeres puedan conocer su propia sexualidad, pero en relación a toda su erótica. Entonces la erótica va más allá de lo genital, pero tenemos que conocer lo genital y lo genital no es la vagina. O sí lo es, pero es más amplio que la vagina, ¿no? Es como abrir el foco y ver la totalidad de nuestra vulva. Justamente ayer en un taller lo hablábamos con unas profes en un espacio. Entonces, dialogábamos en torno a esto. Bueno, ¿qué es lo que hay en nuestra genitalidad? Porque si no nos encontramos con mujeres de más 60 que creen que la vagina es por donde sale el pis. Y esto no es algo raro, que en muchos ambientes pueden decir, ay, qué extraño es esto. Sí, es una realidad, porque Claro. si todo el tiempo hablamos de vagina y no hablamos de vulva, ahí nos perdemos de dialogar en torno a nuestros labios internos y externos y hablar del clítoris y visibilizar el clítoris como órgano solo para el placer de las mujeres y entonces debe estar involucrado. Es inevitable que esté el Sí. clítoris cuando yo voy a estar en un encuentro que tiene que ver con el placer, porque la mayoría de las personas estamos en encuentros sexoeróticos con alguien y no estamos para reproducirnos. La, Generalmente, totalmente de acuerdo. Y regresando un poco a la importancia de poder nombrar las cosas, siempre se dice que, por ejemplo, para poder cambiar algo, primero tienes que identificarlo y poder nombrarlo. Y parte de ese silencio es lo que creo yo dificulta un poco entender nuestra sexualidad. Porque es verdad, hay mujeres que de repente piensan que la vagina es por donde uno orina, totalmente cierto. Pero yo diría que incluso a nivel mediático, a nivel generalizado, social, hay dos palabras que rigen de alguna manera nuestra descripción de nuestra zona, de parte de nuestra zona erógena, es vagina y clítoris. No hablamos de más. Entonces, de repente, Analia, sería bueno que amplíes nuestro vocabulario para saber qué palabras deberíamos incorporar a la hora de describir nuestros órganos sexuales. bueno, lo primero, ¿quieres que te muestre? Sí, claro, por favor. Voy Y a no, usar, no se asusten, no va a haber un striptease aquí de Analia. no, voy a usar un modelo. Okay. Mira, si esto es nuestra vulva, Uh-huh. y la vulva tiene labios externos y labios internos, que muchas veces estos labios internos son los labios que están hechos como una rayita. Y esa es una vulva de una niña, no es una vulva de una mujer. Entonces, también poder dialogar sobre los labios internos pueden ser más grandes, pueden ser más chicos, puede ser este diferente a este otro, multiplicidad de vulvas y de labios, así como la multiplicidad de narices que hay. O de bocas, de bocas, De de ojos, bocas, etcétera. claro. Claro, claro. Entonces, estos labios internos están aquí cubriendo esta zona que es el glande del clítoris. Que aquí, cuando esto se empieza a estimular, cuando le damos una estimulación, tanto sea personal o otra persona, no, o sea, individual o con Uh-huh. otra persona, cuando esto se empieza a estimular, esto crece y sale desde aquí, ¿no? Porque se llena de sangre y se erecta. Y este es el glande del clítoris, el homólogo al glande del pene. Entonces, lo primero sería definir que pene y clítoris son homólogos en estructuras
y que en este caso el clítoris solo está para el placer. ¿Por qué? Porque aquí en la vulva tenemos el orificio urinario o la uretra, conducto uretral, por donde hacemos pis y que esto por dentro está conectado con el sistema urinario. El clítoris está aquí adentro, solo vemos esta partecita, ya les voy a mostrar cuán grande es, pero está aquí adentro. Solo sobresale si comenzamos una estimulación y esto se erecta. Y aquí tenemos, fíjense, la vagina y la vagina, la abertura vaginal, que aquí está la vagina, si metemos los deditos, esto de aquí adentro conecta con el cuellito del útero. El cuellito del útero es ese cuellito que se dilata cuando las mujeres vamos a tener un parto vaginal. Entonces, cuando el médico dice, tenés dilatación, lo que hace es meter la mano y medir la dilatación ahí en el cuellito del útero. Pero dentro, fíjense, de esta estructura que se llama vulva, tenemos el clítoris. Yo, a los fines didácticos, voy a sacarles para mostrarles, miren, y es esto. Todo esto es el clítoris. Este clítoris que tiene un glande, que tiene aquí, estas se llaman raíces o cruras, que están por dentro de nuestro cuerpo, y estos son los bulbos. Estos bulbos tienen estructuras esponjosas que cuando hay una estimulación conectada con nuestro cerebro, y sentimos placer, estas estructuras se llenan de sangre y van por aquí y aquí también tenemos un plexo venoso. Entonces, toda esta estructura es la que conecta con nuestro sistema nervioso, central. Entonces, desde ahí llegó un estímulo y le da una orden y esa orden es la excitación. Y por ende, como sucede en el pene, que suele haber una erección, en este caso es igual. Entonces el clítoris se erecta. Esta estructura que está por dentro, la mayoría de las personas no la conocen. La mayoría. Me uno. Primera vez, mucho gusto, clítoris, primera vez que te conozco en tu enteridad. Integridad. Fíjate que, claro, es increíble que tengamos esta estructura dentro y que solo tiene que ver para el placer y que la mayoría de las mujeres no sepamos que esto es lo que debe sentir un estímulo para que una mujer pueda disfrutar sexualmente. Porque si vos te fijas, Úrsula, yo lo pongo donde estaba, dentro, ¿no? Y si yo solamente hago esto, ¿no? Como generalmente hacemos en una penetración, y vamos a hablar de pene con vagina, pero la mayoría de los encuentros sexuales giran en torno a esto, ¿no? A penetrar. Y si yo hago esto, ¿cuán alejado está del clítoris? Entonces, lo primero es estimular el clítoris. Claro. Y estimularlo. Y con el frote se va habilitando la posibilidad de que esa mujer comience a disfrutar y que tenga un orgasmo. Sí, alguna vez, hace ya varios años, leí que el punto G era un maravilloso invento masculino. Porque, claro, el punto G supuestamente adentro de el cuello, ¿no? El cuello vaginal o el cuello, por favor, repasemos el término. Supuestamente sí, el conducto, sí, o la vagina, vamos a decir. Claro, dentro de, ¿no? La vagina, supuestamente, era lo que generaba el orgasmo, ¿no? Por muchísimos años era lo que nos decían. Y en ningún momento se hablaba de la importancia del clítoris. Más bien, entonces me parece muy interesante. Voy a contarte algo. Que tiene su estimulación. Sí, dime. Sí. Aquí, alrededor de la uretra o del conducto uretral, aquí hay dos glandulitas. Y aquí, alrededor de la vagina, hay dos glandulitas. Estas glandulitas que están aquí alrededor le dan humedad a la zona vaginal a través de un transudado, se dice.
Entonces, cuando generalmente se toma como parámetro, bueno, está húmeda la vagina, significa que hay una excitación. Generalmente. Puede haber también humedad y no llegar la excitación, pero bueno, hay particularidades. Estamos hablando aquí en líneas generales. Estas dos glandulitas que están alrededor de la uretra, dentro de la uretra, si vos pudieras ver la uretra como este dedo, aquí alrededor hay todas unas esponjas. Esto es lo que se llama próstata femenina, pero estaría dentro de la uretra, alrededor y nutrida por estas dos glandulitas que están aquí al costado por dentro. Entonces, ingresando por la vagina y yendo hacia adelante, como tocando, si yo hiciera así con los dedos, como yendo hacia aquí arriba, podrías estimular. claro, Y y eso es lo que algunos frotando. le decían el punto G. Claro, y frotando aquí, la zona esta por dentro, es lo que se llamaría punto G y también lo que se llama próstata femenina. Fijémonos que haciendo una analogía con el cuerpo del varón, que tiene pene, el punto G también está cerca o tocando la próstata del varón, pero en ese caso es entrando por el ano y yendo hacia adelante, haciendo lo mismo. Entonces, fíjate cómo aquí tenemos esa zona y que incluso está nutrida, no solo por las glándulas, sino por el clítoris, porque daría justo aquí, porque el clítoris está encima de la vagina y esta zona daría por aquí el conducto uretral. Entonces, esa zona, podemos decirle una zona y no punto, ¿no? Es lo primero que vamos a poner en claro Sí, aquí en claro, esta claro, charla. claro. Y porque punto suena, ay, yo toco un punto y pasa tal cosa. Entonces sepamos y que más que nada el cuerpo de la mujer es un cuerpo todo erógeno. Entonces está bueno conocernos y reconocernos en nuestro placer, pero también en la particularidad de cómo es nuestro placer, de cómo es nuestra historia, de todos esos mandatos que hemos recibido y de lo que Claro, nos permitimos disfrutar. sí. Entonces, yo quizás en un encuentro sexual en el que me siento muy estimulada, estoy muy excitada y el contexto se dio, quizás hay en una penetración que puede ser con el pene, no necesariamente con los dedos, y está rozando el glande del clítoris, bueno, ahí puede darse una Un orgasmo. estimulación de esa zona G e incluso puede largar un líquido que se conoce mucho en la jerga, decimos, sexológica como squirt, ¿no? Y que quizás en algunas películas puede verse como un chorro. Pero, Claro, como la eyaculación femenina que le dicen, ¿no? claro, Sí. claro. Y para aquellas que digan, ay, no, por favor, yo conozco mi cuerpo, qué necesidad de hablar, quiero que tomen nota de lo siguiente. Para poder describir nuestro clítoris, Analía ha tenido que hacer una analogía con el pene. Ha tenido que decir que el clítoris es homólogo al pene. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos muchísimo más expuestos y expuestas a entender la sexualidad masculina. Por eso es que Analía hace una referencia al pene, porque estamos muchísimo más acostumbradas a hablar, entender, a ver en las películas, en los medios, etcétera, la expresión de la sexualidad masculina. Entonces, por eso, es solo un ejemplo, es importante que hablemos de esto. Y supongo que, Analía, la siguiente pregunta sería, ya que estamos tan acostumbradas a ver el ciclo de estimulación sexual y de orgasmo masculino, y que en las películas generalmente es un espejo, el de la mujer es un espejo, el del hombre, ¿no? Van juntos. O sea, se da la penetración inmediatamente, los dos se emocionan y los dos llegan juntos al orgasmo, lo cual me suena como una película de Disney porque pocas veces nos pasa en la vida real. Entonces, háblanos un poco
de cuál es esa curva de placer en la sexualidad femenina. Primero me gustaría decir esto que vos traías ahora, que tiene que ver con la analogía al pene, porque el cuerpo de la mujer, y en particular el clítoris, fue descubierto en el año 1600, luego en el 1800 volvieron a hablar sobre el clítoris y recién ahora, en el 2005, una uróloga australiana pudo hacer todos los estudios, retomando estos estudios de antes, de la antigüedad, pero traerlos y visibilizar el clítoris hacia hoy como lo estamos hablando. ¿Por qué? Porque siempre en los manuales de anatomía los médicos y médicas estudiaban el cuerpo del varón. Claro. Y si vos buscas en las investigaciones, todos los estudios que hay son en relación al pene, a las enfermedades del pene. Fíjate, ¿no? La gran pastilla milagrosa para lograr la erección del pene. Claro. Y estudios sobre el clítoris hay muy pocos. Yo te diría que la proporción es totalmente dispar entre lo que podemos estar estudiando el clítoris, incluso ahora, a partir de los años de 1999, 2000, hasta el 2005, y bueno, y más ahora adentradas en el 2000, en el nuevo ciclo, pero en lo anterior los estudios siempre se centraron en el organismo del varón. Masculino, claro. Sí. Entonces, por eso también siempre se describía la respuesta sexual del varón y luego la de la mujer. Entonces, en este sentido se decía, hubo un estímulo que eso tenía que ver con el deseo y luego surgía la erección y luego surgía la eyaculación, ¿no? Como un diagrama más lineal. Sí. Y también es el punto para pensarnos en relación las mujeres a nuestro cuerpo, a conocernos y más allá de lo propiamente genital, reconocer nuestros pechos como también una gran zona erógena, pero primero conocerla y para después poder decirlo, porque hay un montón de personas que les gusta que le toquen de tal modo, en la intensidad, en la presión, y aunque parezca algo sin importancia, sí lo es, porque si a mí me tocan o me muerden de tal modo, o me pasan la lengua de tal modo, o me succionan de tal modo, eso yo lo voy a tomar de una manera y vos lo vas a tomar de otra, y cada una de las mujeres que nos escuchan. Entonces, muchas veces en la sesión de sexología hablamos de eso. Bueno, ¿y cómo se tocan? ¿Y cómo te gusta a vos que te tocan? Entonces, por eso es importante que las mujeres, nos conozcamos para que luego podamos decir en un encuentro sexual, bueno, qué es lo que nos gusta, cuál es nuestro ritmo, cuál es nuestra presión, de qué modo, con qué textura, si rápido, despacio, en qué zona. Y todo esto es particular. Entonces, por eso es que cada una debe conocerse. Todas tenemos la posibilidad de llegar a una sensación placentera, pero desde ahí ocurren muchas variaciones. Sí. Entonces, vuelvo a lo de la respuesta sexual. Si se piensa que debe haber un deseo y luego debe haber un increscendo de ese deseo que se llama meseta y luego debe haber un orgasmo, bueno, esto es muy lineal para el caso de la mujer, que la mujer contempla una respuesta sexual que se va conociendo también mucho en la actualidad, todo el tiempo se va estudiando, reconozcamos que la sexología es una ciencia muy nueva y que aún hay mucho tabú en relación a lo que investigamos en sexología. Pero bueno, fuera de esto, reconocer que la mujer tiene un modelo de respuesta circular. Entonces, no es que partimos de un lugar y llegamos al otro linealmente, sino que pasamos por momentos. Entonces, ahí entra la intimidad. Y la intimidad como ese espacio en el que yo estoy sola o con alguien realmente relajada. Y si estoy con alguien, estoy con ese alguien
en completa relajación, en un ambiente cuidado, donde siento que todo está bien para que fluya esa excitación, o para que fluya el deseo, vamos a decir. Y Ujú. muchas veces lo que ocurre es que en ese espacio de intimidad estamos ahí tan tranquilas, tan relajadas, que a través de un estímulo puede estar primero la excitación antes que el deseo. Y no el deseo antes que la excitación, porque muchas veces se cree, ay, no tengo deseo, pero en realidad, porque pareciera que se tiene que facilitar el espacio y ese momento de intimidad y sacar preocupaciones, Úrsula, todas las que tenemos las mujeres todo el día, un montón de Claro. actividades, el trabajo, si tenemos hijos e hijas, todo lo que concierne a nuestra tarea dentro de esta sociedad como mujeres. Entonces esa recarga de trabajo, decimos carga mental, hace que muchas veces no sea dificultoso el estar en un espacio de intimidad. Pero suponiendo que lo logramos y estamos con nuestra pareja, vamos a decir, en un espacio de intimidad, quizás ahí no estamos con la idea o con el deseo, vamos a decir, de tener un encuentro sexual. Pero ese espacio va facilitando a partir de que con mi pareja nos empezamos a besar, él me toca porque ya sabe los lugares que a mí me gusta y todas esas caricias que quizás tienen que ver con la piel, no con la zona genital, sino con toda la piel que me rodea, hace que yo me vaya soltando y relajando, fundamental para disfrutar Sí. sexualmente, estar relajadas. Está relajada. Sí, Estar y yo relajada. a eso abriría un pequeño paréntesis para decir que muchas veces se dice que la mujer necesita una conexión emocional, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los mitos, pero se dice que la mujer necesita una conexión emocional para poder sentir deseo y excitarse. Y yo creo que deberíamos repensar eso como que la mujer necesita sentir que puede ser vulnerable. Porque a diferencia del hombre, que hay estas ideas de que el acto sexual es más de posesión, el hombre posee sexualmente al objeto o al sujeto, esperemos que al sujeto más que al objeto, pero que hay una posesión de por medio, nos han metido, o socialmente pensamos que generalmente nosotras somos las poseídas. Y eso implica también el poder sentirnos vulnerables, para no sentir que es un acto de imposición. ¿Y a qué me refiero con sentirnos relajadas al dejar que seamos vulnerables? El sentir que la persona con la que estamos nos cuida, ¿no? Ahí vienen las caricias generalmente se dan a la persona que quieres, a la persona que cuidas. Todas esas cosas, creo, para mí tienen gran lógica que nos ayuden a relajarnos porque nos están ayudando a sentirnos confiadas en que podemos estar vulnerables con el otro, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es parte también, creo yo, muchas veces del encuentro íntimo, ¿no? El sentirse cómoda con poder expresarse dentro de esa vulnerabilidad. Sí, 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 tal cual, porque el espacio de intimidad es ese espacio en el cual yo siento que la otra persona no me va a hacer daño, Ujú. en el cual yo siempre pongo como ejemplo, en el cual me puedo desnudar, pero no físicamente, me saco la ropa y listo, sino me puedo sentir vulnerable, me puedo desnudar emocionalmente y puedo sentirme libre Sí, y puedo sentirme relajada. Entonces, en ese espacio se va abriendo la posibilidad de disfrutar. Ahora, si yo voy al espacio sexual o estoy en un espacio sexual que quizás alguien busca o alguien me pide porque soy su mujer, o bueno, estoy porque, bueno, mi pareja quiere que tengamos sexo tantas veces por semana, bueno, y yo estoy con la cabeza en otro lado, o estoy enojada, o esa misma situación hace que yo no tenga ganas. Porque claro. si alguien me está reclamando algo, bueno, tenemos que poner en diálogo esa situación. Total. Porque si no, Y estoy ahí sí poniéndome como objeto para el uso de un otro.
exacto. Y Entonces, ahí también, constituirme justamente en la sujeta de placer, digo yo, claro, ¿no? en la sujeta de placer en vez del objeto de placer del otro. Y ahí, hablando de vulnerabilidad y lo que dijiste, quiero remarcar el hecho que desnudarse emocionalmente también está ligado, especialmente para la mujer, cuyos cuerpos constantemente se están criticando, o sea, se están viendo con ojo crítico, se están evaluando, está muy ligado a desnudarse físicamente también. Entonces, probablemente si una mujer no siente que tiene esa vulnerabilidad de poder desnudarse con sus rollitos, con sus imperfecciones que son totalmente, entre comillas, imperfecciones, pero son totalmente naturales, eso también va a facilitar, creo yo, el poder sentirse relajada, vulnerable, etcétera, porque sabe que no va a estar siendo evaluada, no tiene que tapar ciertas partes de su cuerpo, sino más bien celebrarlas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tan importante es esa celebración de nuestro cuerpo para poder conectarnos con nuestro lado sexual? Es fundamental, es un pilar fundamental. Cuando yo escucho a mujeres que muchas veces consultan, ay, no tengo deseo o no tengo orgasmo. Uh-huh. Entonces empezamos a revisar, ¿cómo te sentís vos con tu cuerpo? Porque quizás antes de conocer la vulva, o bueno, conociendo la vulva, toda mi vulva, y conociendo, entrando ahí a mirarla, a saber cómo es, que es linda y que es mía, así como mi nariz, mis ojos y todas las partes de mi cuerpo, mirarnos en un espejo desnuda y ahí empezar a querernos, bueno, es un trabajo también que hay que hacer Claro. y que muchas veces les cuesta mucho a mujeres, o Uh-huh. incluso con vaginismo, mujeres que no pueden tener penetración, con las que yo he trabajado. Hay mujeres que yo conozco que han estado en la cama con un remerón gigante o hasta con llores y que no pueden conectar con su cuerpo, por todo esto que también culturalmente circula en torno a esa perfección que Sí. nosotras aquí ponemos en duda, ¿no? ¿Cuál es la perfección? ¿Cuál es el cuerpo perfecto? Porque al fin tiene que ser un cuerpo operado, porque no hay manera, nuestros cuerpos naturales, Como eh, esa telenovela, ¿no? No hay cielo sin senos, o no, algo ah, así, ¿no era? O sea, imagínate, ya claro, nuestra alma no vale de nada, no vale, no, ya ni siquiera es el alma, ya ni siquiera es lo religioso, sino ahora netamente físico, ¿no? Sin sí, seno no hay, no llegas al no hay cielo, paraíso, creo, ¿no? no hay O algo paraíso así. como se llama. Sí, totalmente. Y mientras hemos estado conversando, lo primero que se me vino a la mente de qué tan bajo fuego ha estado nuestro clítoris entendido como nuestra vía principal al orgasmo y al placer, que, por ejemplo, en culturas, en África, existe la mutilación genital. Y no Sí, la mutilación genital, que no vamos a hablar sobre eso, que está muy de moda hablar de la mutilación genital en casos que no se aplica. Y no voy a entrar a ese tema, pero en casos que sí se aplica, hay mutilación genital en contra de la mujer y en particular en contra del clítoris, sí, porque tal cual. precisamente no se desea que la mujer tenga acceso al orgasmo, sino que mantenga sus órganos reproductivos con un fin, o sus órganos sexuales con un fin netamente reproductivo. Entonces, obviamente cambia por cultura y gracias a Dios en la cultura occidental no es tan, vamos a decir, tan directo, tan, eh, ¿cuál sería la palabra? Sería Como que culturalmente no está esa misma, tan honesto el ataque, sí, tan literal, de lo que estaba buscando, no será tan literal, pero hay otras maneras de mutilar, entre comillas, nuestro clítoris para que no lleguemos, para que no veamos nuestros órganos sexuales como una vía de gozo personal.
Y ¿no? bueno, me parece que también en algún punto una mutilación puede ser física, como ocurre en estos países, en Kenia y otros países más, donde se hacen prácticas que son parte de la cultura y que Ujú. las mujeres lo hacen porque lo tienen que hacer. Sí, y Porque además va hasta de madres a hijas, que sí, es lo sí, tal más cual. fuerte, ¿no? Y Sí. en condiciones insalubres, pero bueno, más allá de las condiciones insalubres, ¿por qué se hace una práctica de mutilación genital? De Ujú. mutilación del glande, del clítoris. Bueno, hay muchos tipos de mutilaciones genitales, que se hace como una práctica cultural. Sí. Pero sí, también puede haber, como en Occidente lo hay, ¿no? Esta doble vara, en el que hay, sí, las mujeres son libres, pero al fin no somos educadas en el placer, Exacto. porque no se nos habla de Puede haber nuestro... una mutilación cultural, obviamente, Claro, salvando las distancias, pero hay una mutilación psicológica y cultural donde además uno no se debe tocar, no, uno no se debe estimular, y donde el religioso foco del también. acto sexual totalmente ignora el clítoris. Entonces, esa es una manera de este, opacar, eliminar, digamos, de la ecuación, ¿no? Claro que esto lo que hace es que haya, la mayoría de las mujeres, y también los varones, muchos, ¿no? Pero Ujú. las mujeres somos analfabetas sexualmente, porque no hay esos espacios para Claro. educarnos. Sí, Sí. yo Y creo sin que culpa propia, sin no, culpa propia, digamos. claro que no. Nosotros no tenemos la culpa de que en los manuales de anatomía los médicos y médicas no estén formados, de que no haya investigaciones al respecto. Ahora con las redes, en los últimos 10 años podemos decir, bueno, hay mayor apertura, las chicas jóvenes que yo escucho se permiten autoestimularse, como quizás no lo teníamos permitido nosotras, Úrsula, Ujú. cuando éramos más adolescentes, hace unos años atrás. No, hasta hace unos años atrás, supuestamente la masturbación era para aquellos en países católicos era un pecado. Sí, tal cual. Y la autoestimulación o mal llamada masturbación, que también tiene, ¿no? Una simbología, porque tiene que Sí. ver con la palabra, A ver, explícanos por qué, explícanos sí, porque tiene esa que ver diferenciación. primero con el pene y porque masturbación viene de turbar con la mano. Mm, Entonces, masturbar o hacer este movimiento, que en general es el movimiento más típico para la masturbación, y con esta significación de turbar con la mano, bueno, tiene esa connotación más que nada religiosa de que, bueno, de que si te masturbabas estaba mal, te iban a crecer pelos en las manos, te volvías loco. Bueno, no mm, basta con leer muchos preceptos religiosos de otras épocas donde eso está, pero fíjate que turbar aquí, ¿no? No tenemos el mismo movimiento, es mm, diferente a ese movimiento practicado para un pene, sino sí. que en este caso la autoestimulación que le decimos y que, bueno, estamos intentando desde la sexología no hablar quizás de masturbación por ese Autoestimulación sentido, me suena mucho más bonito. claro. La autoestimulación y ya Mm, tiene que ver incluso con todo el cuerpo, con todo nuestro cuerpo erógeno y que la piel es nuestro gran órgano de placer, toda la piel. Pero si vamos a focalizar en la zona del clítoris, bueno, esta autoestimulación con las manos en el glande del clítoris, despacito, muy suave, e incluso, ¿no? Con los juguetes sexuales que hoy mm. están muy a la vanguardia y que Sí. yo, si soy muy crítica al mercantilismo de nuestra sexualidad, voy a rescatar que todos estos dispositivos que podemos usar para el placer, bueno, está muy bueno usarlos. Y que no Sí. tienen que ver con una forma de pene, Úrsula, sino No, que justamente tienen que ver con totalmente. darle aquí, a esta Y zona, nuevamente, cada una puede tener sus propias fantasías y sus propios placeres, pero en general, efectivamente, creo que hay que realzar nuevamente la importancia de nuestro clítoris. Analía, quiero agradecerte muchísimo, como siempre. gracias a vos, Úrsula. Un besito a todos. Un beso.
Hasta pronto.